Esto es Voces de la Ley, un espacio para reflexionar, aprender y compartir sobre el mundo jurídico. Comienza el episodio de hoy. Bienvenidos a este segundo episodio de Voces de la Ley, el podcast donde analizaremos temas jurídicos de gran relevancia. El día de hoy tenemos el honor de contar con el maestro Gustavo Hernández, quien es especialista en el derecho penal, quien nos ayudará a entender mejor esta rama fundamental del derecho. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Hola Alex, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Perfecto, entrando en tema, ¿cómo podemos definir el derecho penal de forma clara para quienes apenas se acercan a esta rama? Bien, Alex, fíjate que el derecho penal ha sufrido un cambio a partir de junio del 2011, una reforma de ley en el que anteriormente teníamos un sistema de señalamiento de una acusación en el que se pretendía castigarte, de su fin era tener una pena. Sin embargo, ahora el derecho penal en esta evolución que te comento busca no la sanción como tal necesariamente, sino busca la reparación del daño, es digamos su principal enfoque, y si hay que sancionar, habrá ciertos delitos de mayor grosor que deberán tener efectivamente una pena de prisión, delitos graves como homicidio, feminicidio, secuestro, delincuencia organizada, pero hay otros delitos que no son tan de poca monta, que no necesariamente se pueden extinguir con una sentencia, sino a través de un acuerdo reparatorio, a través de una suspensión del proceso condicionada que el inculpado cumpla ciertos requisitos y no esté en prisión, sino que esté trabajando, que sea su primera vez que delinque, que el delito sea menor, que se haya reparado el daño, y entonces puede tener otras salidas alternas o incluso otros procedimientos como el abreviado, en el que acepta la responsabilidad del hecho, paga la reparación del daño y su pena va a ser menor. Entonces, el derecho penal ahora ya no es tan castigador como lo era en épocas pasadas. Ahora sí es un persecutor de delitos, evidentemente sí se sigue haciendo, pero lo que mayormente busca pues es una reparación del daño, tanto civil como penal. Eso es como lo podríamos entender. Ok, ahora me surgió una duda. ¿Cómo podemos definir o cuáles son los como rangos, o cómo puede el sistema definir con qué se va a reparar el daño? Bien, ahí por ejemplo nos ayudamos mucho del derecho civil. En el derecho civil todo se reduce a un valor, incluso la misma vida. Cuando alguien priva de la vida a otra persona, tiene un valor de 5,000 días de salario mínimo. Eso es lo que vale, digamos, la vida, más otras características que van a hacer que pueda subir esta cantidad o incluso disminuirla. Pero todo se reduce a un valor. Entonces, de esa manera, si por ejemplo te causo una lesión te rompo tu nariz, pues tu reparación del daño va a ser lo que cueste la cirugía, lo que gastaste en medicamentos, lo que te haya generado, ¿no? Y por ejemplo, el derecho civil nos ayuda a ver cómo también se evalúan los perjuicios, es decir, todo lo que pierdes derivado de ese hecho. Por ejemplo, si te choco y tú eres un taxista, pues te voy a pagar el daño de lo que vale el daño que cause a tu vehículo, más a lo mejor los días de lo que tú ganabas, los días en los que no puedes trabajar porque ese vehículo pues está ahorita en reparación. Entonces, de esa manera se calculan el valor de las cosas, el valor de los daños, y de esa manera se cuantifica la reparación del daño. Incluso moral también se va a clasificar, porque también nuestros sentimientos, nuestro honor, el decoro, la reputación tienen un valor. Y ese valor nos ayuda a cuantificarlo para una reparación de un daño moral, por ejemplo. Ok. Ahora, ¿y en qué se diferencia de otras ramas el derecho penal, y cuál cree que es su papel en la protección de la sociedad? Bien, mucho. Es una rama del derecho público, y como tal, entonces, lo que tutela son delitos, o lo que busca es sancionar a las conductas llamadas delitos. Eso se diferencia de todos los demás derechos, ¿no? Hay un catálogo, nosotros tenemos un código penal, tanto estatal como federal, y en ese es un catálogo de delitos en las que te narra el delito y cómo nos encuadramos en estos
en estos delitos la conducta del ser humano. Entonces, por ejemplo, dice el homicidio al que prive de la vida a otro. Entonces, ¿qué necesitas? Pues 2 requisitos: uno, que esté vivo, y que el otro lo mate, ¿no? Entonces, cuando la conducta se encuadra en ese tipo de delito, ahí se da precisamente la tipología, y viene también su pena en un rango tanto de multa como de penas de prisión. Entonces viene un rango mayor, un rango menor, hasta un rango mayor. De esa manera, el que encuadra en la conducta que la ley señala como delito es sancionable de esta manera. Ok. Ahora, en México, en la actualidad, los temas relacionados con la justicia penal están constantemente en la opinión pública, ¿no? La impunidad, el sistema penitenciario, la violencia. Desde su perspectiva, ¿cuáles considera que son los principales retos que enfrenta actualmente esta rama del derecho en nuestro país? Bien, pues una pregunta muy interesante y muy vasta para contestar, porque pues la persecución del delito pues le corresponde al fiscal o al Ministerio Público. Él integra con los datos que tiene de prueba y visualiza si hay delito. Si hay delito, entonces lo judicializa, lo mandan al juez, y el juez ahí va a decidir si tenemos proceso o no tenemos proceso, o tenemos una salida alterna. Y después ya tenemos en la etapa de juicio, que es donde el juez ya va a decidir si hay responsabilidad o no de a quien se le está señalando como imputado. Creo que el problema radica en las fiscalías, porque es quien integra, y si no integra bien, pues no va a judicializar bien, y si no se judicializa bien, pues la sentencia no va a salir bien. Entonces creo que el mayor reto no estaba en cambiar los jueces, desde mi punto de vista, como lo hicieron ahorita. Creo que ese no es el problema. Creo que el problema es la investigación, y entonces en la investigación no solamente hay que culpar, digamos, al fiscal, sino a los mismos investigadores. Entonces es un cúmulo de grandes cosas que las que hay que visualizar para que esto pudiera funcionar de mejor manera. Ahora, el sistema penitenciario también tiene muchos retos, ¿no? La reintegración social como tal, la misma policía, vaya, todos los que invertimos en los operadores del derecho, hasta los mismos abogados litigantes, tenemos cierta responsabilidad, pero creo que el tema está en la preparación, o sea, tanto fiscales, policías, investigadores, jueces, magistrados, abogados litigantes, debemos estar mejor preparados para tener un mejor sistema de justicia. Pero es un todo, es un todo. Si alguien está mal, estamos todos mal. Ok, porque es como una cadena, ¿no? Es como una cadena, exactamente, si uno un no efecto dominó. Ajá, justo, sí, si alguien no hace bien su trabajo, a todos los demás los afecta. Sí, y luego por eso dicen que hay injusticias, ¿no? Porque no se integró bien y salió libre, ¿no? El culpable, ¿no? Entonces, pero también se castiga a inocentes de forma errónea. Ok. Ahora, ¿qué otros retos usted ve actualmente dentro del derecho penal con respecto a lo que está sucediendo en México? Creo que las aportaciones científicas. Ese va a ser un reto muy importante, porque la prueba debe ser científica. La prueba ya debe ser a través de peritos más especializados, de sistemas de captación de los datos de prueba más profesionalizados. Y creo que en este punto debemos tener acceso a esas nuevas tecnologías. Desde algo tan simple como cotejar un ADN, como una huella por ejemplo, de sangre, cosas de ese tipo, para que con estas nuevas tecnologías sean una herramienta mucho más eficaz en la impartición de justicia. Y entonces creo que ahí sí vamos un poquito atrasados todavía. Pero sí, la tecnología es base fundamental. Ok. Ahora, para finalizar esta entrevista, profesor, pensando en los estudiantes de Derecho o en aquellas personas que se sienten atraídas por esta rama, ¿qué consejo les daría a quienes pues se sienten atraídos? Y sobre todo, ¿qué actitudes y habilidades cree que son esenciales para un buen penalista? Bien, primero la lectura. Estamos abandonados de la lectura completamente. Es muy complicado que hoy un joven agarre un libro, de lo que sea, de lo que no de derecho penal, de lo que sea. Sí. Entonces creo que la lectura. Luego, obviamente la formación académica, pero creo que a la par, para ser medianamente exitoso, tenemos que trabajar desde antes de salir de la escuela. Es decir, más o menos en los semestres o cuatrimestres intermedios, por ejemplo, cuarto, quinto, cuatrimestre, ya los jóvenes deberían estar litigando, estar trabajando en algún despacho, en alguna fiscalía, en algún juzgado, porque eso les va a llevar a tener ese apetito de conocer más.
yo siempre he dicho que si acaso aquí en la universidad les damos el 5, el 10% de lo que se sabe en el derecho. Todo lo demás se aprende allá afuera. Es una carrera meramente de experiencia. Entonces, si se juntan con un maestro a trabajar, con un despacho, un abogado, un juzgado, una fiscalía, pero antes de que termine la carrera van a salir mucho más preparados. Incluso la comprensión académica es mucho mejor el que ya trabaja que el que no. Entonces, eso es mucha ayuda trabajar desde antes. Y además, conoces áreas, a lo mejor ya le calaste, no sé, en penal, ¿no te gustó? ¿Viste que no es lo tuyo? Pues a lo mejor ahora me voy a un juzgado civil o a un juzgado familiar. Y de esa manera, tú mismo vas a identificar para qué te gusta más o para qué sirves más. Pero la única manera de saberlo es estando ahí, trabajando. Entonces, creo que eso es un consejo que les daría a todos los jóvenes. Perfecto, profesor. Pues le agradecemos enormemente por su tiempo y por compartirnos su visión acerca del derecho penal. Sin duda nos deja con reflexiones muy valiosas a nuestros oyentes. Y pues gracias por acompañarnos en Voces de la Ley. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, buenas tardes. Esto fue Voces de la Ley, un espacio dedicado a aprender, reflexionar y compartir acerca del mundo jurídico. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio. Nos escuchamos en la próxima emisión.